Bueno, pues he visto el cuarto episodio de la serie de Netflix de 100 años de soledad, titulado El Castaño, y tengo algunas cosas que decir. En este vídeo, como he hecho en episodios anteriores, analizaré este capítulo, tanto sin tener en cuenta la novela, sin spoilerse la novela, como ya un análisis comparado con la novela. Si sois nuevos en el canal, yo soy un filólogo especializado en estudios literarios. De hecho, parte de mis investigaciones se han centrado en las relaciones entre distintos lenguajes artísticos, por lo que creo que puedo añadir algo al discurso que está viendo sobre esta adaptación de Netflix. Aunque bueno, mi trabajo ha sido más relación entre música y literatura, entiendo un poco cómo analizar obras de distintos lenguajes artísticos. Esto no es un análisis completo, para eso me requeriría mucho más tiempo y probablemente sería un vídeo más largo, es simplemente un pequeño comentario de la serie. Como he dicho anteriormente, igual que he hecho con los episodios anteriores, este vídeo va a estar dividido en dos secciones. Una primera sin spoilers de la novela, sin spoilers de 100 años de soledad, que es la que debéis ver si aún no habéis leído el libro, pero donde sí que hablaré extensamente de la serie hasta inclusive este capítulo, el capítulo 4. El resto de capítulos aún no los he visto, con lo cual no habrá spoilers tampoco a partir de ese capítulo. Y una segunda parte ya con spoilers de la obra de García Márquez, donde intentaré analizar cómo se ha ido adaptando la novela en este capítulo. Antes de empezar, os ruego que me disculpéis, sé que este vídeo sale un poco más tarde de lo que muchos esperabais, pero estoy en una situación familiar compleja. De hecho, mientras que generalmente los vídeos anteriores veía el capítulo y grababa el vídeo acto seguido, en este ha pasado, no sé muy bien deciros si 1 o 2 días desde que he visto el capítulo. Que no sepa muy bien en qué día vivo os indica la situación en la que estoy, ¿no? He tenido varios días de muy poco tiempo y muy poco sueño y dormir en hospitales, además que no se descansa muy bien. Pero quizá por eso, y entramos en el análisis de episodios sin spoilers de la novela, quizás sea por eso que este episodio me ha emocionado más que el resto. Ha habido momentos en este episodio que me han llegado hondo, ¿no? Que me han hablado, claro, también estoy en esta situación complicada y los personajes en este capítulo van a estar en situaciones también muy complicadas, distintas de la mía, pero bueno, eso ya es otra cuestión, no estoy aquí para hablar de mi vida privada. Es un episodio que me ha emocionado. Creo que sin estas circunstancias también me hubiera emocionado, porque es un episodio muy bien dirigido, como han sido hasta ahora todos los de la serie, y es un episodio donde las actuaciones han estado al máximo nivel. Además, para analizar, para hablar un poco, comentar el episodio cuarto, voy a hablaros de 4 cosas, porque es lo que va estructurando el episodio. Voy a hablaros de odio, el amor, la muerte y la locura. Esas creo que son las 4 líneas maestras de este episodio. Y empezar hablando de odio. Por cierto, como os decía en los episodios anteriores, si me veis mirando hacia allí, es porque tengo allí mis notas, ¿de acuerdo? Las notas que he ido tomando del episodio. El episodio empieza con odio, ¿no? Porque es la continuación del cliffhanger que teníamos en el episodio anterior, cuando José Arcadio Buendía gritaba ese ¿quién carajos es Apolinar Moscote? Vemos que está en el pueblo ya este corregidor, mandado por el gobierno a Apolinar Moscote. Entonces José Arcadio levanta un poco al pueblo contra él, van armados a enfrentarse a él porque dicen que en Macondo no hay nada que corregir, ¿no? Macondo es esta utopía casi anarquista, aunque no sería el término que emplearía para definir a Macondo precisamente, porque sí que se ve que hay ciertas diferencias sociales, pero es esta sociedad sin gobierno, ¿no? Tampoco aplicaría el término liberal, ni mucho menos, al menos en el sentido actual. Entonces no quieren saber nada del gobierno central de la nación aquí, ¿no? Entonces José Arcadio dice esta frase de aquí no necesitamos corregidor porque no hay nada que corregir. Expulsan a Apolinar Moscote, pero Apolinar Moscote vuelve, y vuelve esta vez acompañado de soldados, de gobierno por supuesto, y de su familia. Una vez más, el pueblo se rebela un poco contra su presencia, pero los soldados se asustan, ¿no? Obviamente, y va José Arcadio a hablar con Apolinar y dice que permitirá quedarse en el pueblo, pero no por los soldados, sino porque ha venido con su familia. ¿No? Esta idea de, bueno, pues estás aquí con una familia, no le vamos a hacer un feo a tu mujer y tus hijas. Por cierto, de la familia, dato importante, son todas mujeres, como seguro que os habéis fijado, ¿no? Llegan a este acuerdo. José Arcadio lo declara como enemigo. Para José Arcadio, Apolinar Moscote es un enemigo, pero permite quedarse en el pueblo con 2 condiciones. Y la primera, que cada uno pinte su casa del color que quiera. Recordad que en la misiva que enviaba
A José Arcadio en el episodio anterior le decía que tenía que pintar su casa de azul. Y a segunda que se vayan los soldados. Apolinar acepta estas condiciones porque José Arcadio Buendía y da su palabra de enemigo, dice directamente. Esto es bastante interesante y sigue odiando, ¿no? Como se ve a lo largo del episodio, o de gran parte del episodio. Poco a poco, a pesar de este acuerdo que llega con José Arcadio, Apolinar va a ejercer su poder en el pueblo, y este poder de corregidor de gobierno, ¿no? Vemos como poco a poco los vecinos van pintando sus casas de azul. No se nos explica el porqué de color azul, esto lo hablaré después en la sección con spoilers. Apolinar está manipulando un poco a la gente, ¿no? En el sentido de no es ordenar pintar la casa de azul, pero sí a pintando azul y es regalar la pintura, ¿no? Claro, José Arcadio siente que Apolinar le está tomando un poco el pego, pero está respetando su palabra. Cada vecino está pintando la casa del color que quiera, solo que, claro, si a pintando azul tienen la pintura gratis, ¿no? Y quizá otra especie de beneficios, no recuerdo bien ahora. Vemos más adelante cómo Apolinar empieza a elaborar un censo importante. Un detalle importante es que en este censo una de las cosas que pregunta a los ciudadanos de Macondo es su afiliación política, qué partido político profesan su simpatía. Y los vecinos quieren protestar, ¿no? Vuelven a hablar con José Arcadio. José Arcadio en este momento está en otras circunstancias, como veremos luego, y no les hace demasiado caso. Pero vemos como finalmente el gobierno, una de las grandes instituciones de poder, ha llegado a Macondo. Vamos a hablar de amor, porque de hecho hay una frase, ¿no?, que en un momento del episodio que dice esto, de la casa se llenó de amor. Y vamos a empezar hablando de Aureliano. Aureliano ve por primera vez a una de las hijas de Apolinar Moscote, a Remedios, y se enamora a primera vista. Claro, esto es problemático, porque Remedios es una niña. Aureliano no lo ve como algo problemático esto, evidentemente el resto del mundo sí que lo vemos como algo problemático, incluido su familia, ¿no? Aunque esto quizá por otros motivos. Hay un momento, una escena donde hay esta escena donde Úrsula va enseñando su casa a las hijas de Apolinar Moscote y a la mujer, y Remedios se cuela en el taller de Aureliano y Aureliano le regala un pececito de plata, ¿no? Vemos el inicio de esta reacción entre ellos. Aureliano, frustrado, se acaba emborrachando y hay una escena muy de realismo mágico, una escena que no sabemos si es real o nos está representando la borrachera de Aureliano en ese momento, ¿no? Que es cuando evita en la silla en mitad de esta cantina que tienen montada ahí en el pueblo, ¿no? Y esa noche Aureliano se acaba acostando con Pilar Ternera, que cuando Aureliano le dice que está enamorado de Remedios Moscote, Pilar Ternera se ríe. Pero bueno, ellos dos se acuestan. Finalmente, lo importante es cuando Aureliano cuenta y revela a sus padres sus intenciones de casarse con Remedios. José Arcadio está totalmente en contra de eso, ¿no? Casarte, has elegido a la hija de un enemigo. Y dice una frase lapidaria: el amor es una peste. Recordemos que Macondo ya ha pasado por una peste, y la peste de insomnio, ¿no? En el episodio anterior. Ahora vemos la frase que dice de la casa se llena de amor cobra un nuevo sentido, ¿no? El amor como algo negativo. Al menos para José Arcadio, este amor entre Aureliano, su hijo, y Remedios, y a hija de su enemigo. Finalmente, Úrsula convence a José Arcadio. Aureliano no es quien lo convence, ¿no? Aureliano todo lo contrario, se muestra rebelde con su padre. Úrsula convence a José Arcadio con una condición, ¿no?, que es sobre lo que hablaremos después, pero que es que se produzca otro matrimonio en la familia. Y van a esta escena muy interesante de la pedida de mano, ¿no?, donde vemos que van José Arcadio, Úrsula y Aureliano a casa de Apolinar Moscote. Apolinar hace que salgan todas sus hijas, menos Remedios, porque es una niña, ¿no? Y cuando dicen que es a Remedios a quien le quiere pedir la mano, Aureliano se sorprende y dice la frase esta de que de todas mis hijas vas a escoger a la única que juega con muñecas. De esta frase hablaremos después en la sección con spoilers de episodio. Y vemos que, de nuevo, Apolinar Moscote no parece nada convencido de esto, pero las dos mujeres, Úrsula y la mujer de Apolinar, se van por su cuenta y hablan entre ellas. Y al final son las mujeres quienes llegan a un acuerdo, ¿no? Con un par de condiciones, eso sí. El matrimonio se producirá cuando Remedios esté en edad de concebir, ¿no? Porque su madre revela que es impúber, cosa que obviamente ya sabíamos por su apariencia, ¿no? Aunque no se menciona nunca la edad concreta, eso también es un detalle interesante. Y la segunda,
que está, si no recuerdo mal, ya impone el propio Apolinar Moscote, como os he dicho, el episodio he visto hace un par de días, creo, y no he dormido muy bien. La segunda condición es que el matrimonio sea por la iglesia. Y aquí se nos va revelando que Macondo nunca necesitó un cura. Fijaos que esto es muy curioso, ¿no? Porque en el episodio anterior había este cartel de Macondo, Dios existe. Pero en Macondo no había un cura, no había religión como tal. Nunca hemos visto a nadie hacer prácticas religiosas, ¿no? Hasta ahora en la serie. Sin embargo, ahora es Apolinar Moscote quien dice que tiene que ser un matrimonio por la iglesia, ¿no? Con lo cual, presumiblemente, en algún momento llegará un cura, un sacerdote, a Macondo. Otra reacción importante, otro amor importante en el episodio, es relacionado con Pietro Crespi. Pietro Crespi intercambia cartas con Rebecca. En un principio es en secreto, bueno, siempre es en secreto, ¿no? Pero al principio más porque vemos cómo es una de las hijas de Moscote quien le pasa una carta en secreto a Rebecca. Y Rebecca pues empieza este intercambio epistolar con Pietro Crespi, en donde se acaban prometiendo matrimonio, ¿no? Más adelante descubrimos que Amaranta también escribe cartas a Pietro Crespi, pero no se atreve a mandarlas. No están todas esas cartas en su habitación sin mandar. Algo que me llena de tristeza, ¿no? Ese amor inalcanzable, otra condición de soledad de la que se nos habla en esta serie. Y aquí tenemos un montaje bastante interesante de toda esta situación que está evolucionando con el amor en la familia Buendía, donde vemos escenas de Rebecca leyendo cartas de Pietro Crespi, Aureliano escribiendo poemas sobre remedios, Rebecca imaginándose una conversación con Pietro Crespi, más cartas de Crespi, todo esto a ritmo de una obra clásica, si no me equivoco de Bizet, pero no me hagáis mucho caso en esto, tendría que comprobarlo, ¿de acuerdo? Igual lo compruebo, os lo dejo en los comentarios si logro sacar un poco de tiempo, pero vamos, que no es una obra original para esta serie. Todo este montaje, muy bien hecho, muy interesante, pero acaba con una nota oscura, ¿no? Recordándonos que esto es una historia triste, al fin y al cabo. Son 100 años de soledad, ¿no? Es cuando el cartero no llega, Rebecca vuelve a comer tierra y acaba vomitando sangre. De hecho, acaba causando un problema físico. Por cierto, interesante la transición, ¿no? De Rebecca vomitando sangre, perdón por ser tan escatológico, con Aureliano borracho vomitando también, ¿no? En la cantina. Otra buena transición en la serie, aunque está muy escatológica. Y la cuestión es que al final Úrsula se entera de todo. Se entera del intercambio de cartas de Pietro Crespi con Rebecca, se entera de las cartas no enviadas de Amaranta y decide intervenir. Ya vemos que desde el principio a Úrsula Pietro Crespi o de Pietro Crespi con sus hijas no le gustó mucho. Hay esta gran conmoción en la casa y se llega a este acuerdo entre José Arcadio y Úrsula. De acuerdo, José Arcadio aceptará el matrimonio entre Aureliano y Remedios a cambio de que Úrsula acepte de Rebecca y Pietro Crespi. Este es el pacto al que llegan entre ellos, pero aquí hay otro pacto, o más bien otro juramento también muy importante, porque Amaranta jura que Pietro Crespi y Rebecca solo se casarán por encima de su cadáver, básicamente. Jura hacer todo lo posible para impedir este matrimonio, esta boda. Pronto la rivalidad entre las dos hermanas se hace muy patente, obviamente para su madre, para Úrsula, y Úrsula decide llevarse del pueblo, llevarse de Macondo a Amaranta durante unos días, ¿no? Durante no sabemos exactamente cuánto tiempo. De nuevo remarcando la soledad y la distancia, en este caso entre las hermanas, pero también con el resto de la familia. Hemos hablado de odio, hemos hablado de amor, pasemos a hablar de muerte. Melquiades, vemos en este capítulo escribiendo las notas. Si recordáis, son las notas que hemos visto en la primera escena de la serie. Son estas mismas notas, ¿no? Se puede ver claramente. Y va recitando Arcadio, nos dice el narrador, pasajes sobre su propia muerte. O sea, estas notas de alguna manera parecen predecir la muerte de Arcadio. Pero claro, Melquiades lo hace en un lenguaje incomprensible para Arcadio, ¿no? Arcadio no entiende lo que está diciendo Melquiades. Pero vemos que hay esta reacción entre Melquiades y Arcadio, ¿no? Que va creciendo. Finalmente parece que Melquiades concluye sus notas para celebrarlo un poco a Arcadio y saca un daguerrotipo, ¿no? Hay esto de mi padre no se enfadará si usa la máquina y tal, que es interesante. Arcadio saca un daguerrotipo a Melquiades y Melquiades dice esta frase, ¿no? He alcanzado la inmortalidad. Pensad, la máquina de daguerrotipo es la máquina que captura tiempo y espacio. Al final una fotografía, un daguerrotipo en ese caso le hace a uno inmortal.
en cierto modo. Pero en ese momento Melquiades parece quedarse inmóvil, ¿no? Esto se revela después, ¿no? Arcadio dice que lleva muchos días así, cuando José Arcadio, indignado por esto de que vaya a haber un matrimonio por la iglesia, quiere pedirle consejo a Melquiades sobre qué hacer con el cura. Arcadio revela que Melquiades lleva mucho tiempo inmóvil. No está, aún parece que sigue con vida en este momento Melquiades, porque dice algo al oído a José Arcadio Buendía, y dice algo relacionado con el mercurio, parece una suerte de fórmula o conjuro alquímico, ¿no? Por petición de su padre, Arcadio se lleva al río a Melquiades para bañarlo y a ver si reanima un poco, y hay toda esta escena muy triste, ¿no? Donde se pierda Melquiades, sale esta partida de búsqueda y se encuentran ya finalmente su cadáver. José Arcadio Buendía y echa culpa de esto a Arcadio por haber perdido a Melquiades, ¿no? De manera bastante injusta, obviamente. Vemos la primera muerte entonces en Macondo. No es la primera muerte de la serie porque ya había muerto Prudencio Aguiar, pero esto fue fuera de Macondo, ¿no? Pero Melquiades, curiosamente, alguien que viene de fuera, que viene de lejos, ¿no? Un gitano, es el primero que fallece en Macondo y el primero al que entierran en Macondo. Pero aquí me estoy adelantando un poco, porque antes José Arcadio intenta hacer esta fórmula alquímica que parece que incluye vapor de mercurio, se obsesiona con esto, no sabemos cuánto tiempo, pero debe ser bastante hasta que Úrsula interviene, ¿no? Y dice, mira José Arcadio, déjalo ya, no, Melquiades está muerto. Entonces tenemos el primer funeral de Macondo, entierran a Melquiades y hay una escena que a mí me conmovió mucho, que es Arcadio solo. Recordemos que José Arcadio, su padre, ha culpado de la muerte de Melquiades. Está Arcadio solo llorando en la tumba de Melquiades y llega Pilar Ternera a darle un poco de consuelo. Pilar Ternera es la madre de Arcadio, pero Arcadio probablemente no lo sepa, ¿no? Por recordad que Úrsula impidió a Pilar Ternera la entrada en su casa y parece que están cuidando a Arcadio, que han criado a Arcadio como si fuera un buen día más, ¿no? No parece que en ningún momento hayan indicado, no se ha visto en la serie que haya tenido una reacción con su madre biológica, con Pilar Ternera. Una escena muy tierna, una escena muy bonita que ha capturado muy bien la dirección. Una escena que, como sigo, me ha conmovido, me ha llegado mucho al corazón. Pero, como no, la muerte de Melquiades nos lleva a la última cosa de la que os quería hablar en este episodio, a la locura. José Arcadio, poco a poco, después del fallecimiento de su buen amigo, se va sumiendo en la locura. Vemos cómo empieza a hablar en otra lengua. Creo que es fácil de entender, si no se os revelo, es latín, ¿no? Se entiende bien que es latín, creo yo. Lengua que es curioso, además, ahora que yo pienso, ¿no? Porque justo en este episodio hablan de que va a venir un cura a Macondo, que va a llegar a la iglesia a Macondo. Y justo es cuando José Arcadio, que no parecía tener ninguna reacción con la iglesia, y ciertamente probablemente no sería la típica persona que supiera latín, no parece un hombre culto. Y esto no es menospreciar a José Arcadio Buendía en absoluto, es simplemente que no parece que sea alguien que haya aprendido latín. Pues José Arcadio Buendía empieza a hablar en latín. Algunas frases sueltas al principio, luego ya de manera más constante. Creo que el principio es justo durante el funeral de Melquiades. Se empieza a obsesionar, vemos que Pietro Crespi regala estos pequeños juguetes musicales, ¿no? Una bailarina que se mueve, que es como una caja de música y tal, a Rebeca, y José Arcadio Buendía se empieza a obsesionar con ellos, con estos juguetes que parecen tener vida propia. Esto también es interesante, igual que se obsesionó antes con la pianola. Hay un momento en que José Arcadio Buendía vuelve a ver a su viejo enemigo, a Prudencio Aguiar. Prudencio Aguiar le dice un par de cosas, ¿no? Le dice que la muerte es muy solitaria y por eso ha venido. Y le dice también que ahora que hay un muerto en Macondo, ya que ya ha muerto alguien en Macondo, los muertos pueden encontrar el camino a la aldea. Algo muy de realismo mágico, como os decía, ¿no? De esta mitología que se construye en torno al pueblo ficticio de Macondo. Y se produce otra escena también muy bonita, que es la reconciliación entre estos dos viejos enemigos. Pasado el tiempo ya, José Arcadio acaba de perder a su mejor amigo, pues se va a reconciliar con su peor enemigo, aunque sea después de que su peor enemigo ya esté muerto, ¿no? Más adelante, José Arcadio cree que Melquiades sigue vivo, habla de él como si siguiera vivo, intenta buscar como si siguiera vivo, vemos que va perdiendo poco a poco el contacto con la realidad,
llega a ignorar, incluso decía antes que hace las paces, se reconcilia con su antiguo enemigo. También parece que llega a olvidar a su nuevo enemigo, ¿no? Apolinar Moscote. Ignora cuando alguien del pueblo le va a decir, oye, mira, que Apolinar Moscote está haciendo un censo de todos y eso no puede ser. José Arcadio lo ignora por completo. Hay un momento también importante que dice algo así como que la máquina de tiempo se ha averiado. El tiempo. Algo que parece también importante, recordemos, la máquina de aguerrotipos captura el tiempo. José Arcadio dice que la máquina de tiempo se ha averiado y si nos fijamos, cada vez que preguntan qué día es, dice que es lunes. José Arcadio parece vivir siempre un lunes. Finalmente, en el paroxismo de esta locura de José Arcadio, destruye totalmente el taller. Y es entonces cuando Aureliano, Arcadio intervienen, no pueden pararlo. José Arcadio buen día es un hombre fuerte, ¿no? Y viene otra gente del pueblo. Hasta que finalmente entre todos lo paran y lo atan a este castaño que crece en medio del jardín. Todo esto sucede en gran parte cuando Úrsula y Amaranta están fuera. Y cuando Úrsula y Amaranta vuelven, se produce la escena más conmovedora del episodio. Es la última escena del episodio, ¿no? Úrsula ya se va anticipando un poco porque vemos cómo vuelven Úrsula y Amaranta en el carromato y Úrsula ve a Prudencio a guiar por primera vez en más de 30 años. Y cuando llegan a casa se encuentran a José Arcadio atado bajo el árbol. Úrsula se acerca, llora, no es brutal, es brutal. Grandes actuaciones, gran dirección. Es muy conmovedora la escena. Úrsula desata de pies y de manos, abraza a su marido. Fijaos, se desata de pies y de manos, pero no desata de árbol. Y empieza a llover a cántaros, ¿no? Hasta que al final todos, incluso Úrsula, dejan a José Arcadio atado al árbol bajo la lluvia. Y ese es el... Perdón, que me está afectando la escena. Y ese es el final del episodio. Y esa es también la escena, creo que sin la lluvia en realidad, del cartel con el que Netflix anunciaba esta serie. No es una imagen emblemática. José Arcadio, buen día, el personaje con el que hemos iniciado todo, atado a este castaño. Un episodio, como os digo, muy conmovedor, grandes actuaciones, gran dirección, poco más puedo decir del episodio. Me ha gustado mucho. De nuevo, la serie sigue siendo de máximo nivel. Habiendo dicho esto sobre el episodio en sí, los que no hayáis leído 100 años de soledad, dejad de ver aquí este vídeo porque voy a empezar a hablar con spoilers de la novela. Voy a empezar a hacer el análisis comparativo entre novela y serie. Así que si no habéis leído la obra maestra de García Márquez, podéis ver mi vídeo sobre por qué deberíais leer 100 años de soledad, ¿de acuerdo? Después leer la novela, que siempre es aconsejable, o leer la novela simplemente sin ver mi vídeo también. Autopromoción está bien, pero es más importante promocionar 100 años de soledad, ¿no? Y después sí que podéis volver y ver esta parte, porque ahora vamos a hablar con spoilers de la novela. Vamos a ver cómo han ido adaptando estos momentos de la novela a la serie. Y lo primero de lo que quiero hablar, ahora que ya estamos solos y los que pertenecemos a este maravilloso club de haber leído 100 años de soledad, es algo de lo que yo llevo hablando que varios episodios que temía, ¿no? Cómo iban a presentar la relación entre Aureliano y Remedios. Yo os adelanto que creo que es correcto como lo han presentado. No es exactamente igual que el libro y ahora profundizaré un poco en esto. Pero al menos pensaba que iba a ser peor. La cosa, sinceramente, pensaba que Remedios iba a ser una mujer adulta, ¿no? No es el caso. Remedios es claramente una niña, aunque en la novela, y quizá esto sea más fruto de mi lectura de la novela, de mi interpretación, pero mi impresión es que es más niña en la novela. Y creo que hay varios detalles que llevan a esta lectura. Una de ellas es cuando se cuela en el taller de Aureliano y en la novela de José Arcadio también, ¿no? Ese taller de José Arcadio también está José Arcadio ahí también, si no recuerdo mal. Se comporta más como una niña que cuando se cuela aquí en el episodio de la serie, ¿no? En la novela actúa más como una niña. Y después hay otra manera en que suavizan esta diferencia de edad, ¿no? Cuando Apolinar Moscote dice aquello en la serie, dice, de todas mis hijas ha sido elegir a la única que aún juega con muñecas. En la novela no dice eso. En la novela dice una frase que yo creo que es bastante más impactante, ¿no? De todas mis hijas ha sido elegir a la única que todavía se orina en la cama. Remedios
es más joven en la novela que en la serie, creo yo. Pero bueno, entiendo el cambio. Entiendo el cambio. Y aún así puede ser polémico. En el año 2024 ese tipo de reacción también no era, no en la época en que se publicó 100 años de soledad, ¿no? Gabo no rehuye a polémica y a esta reacción extraña entre Aureliano y Remedios. Hay otro cambio, que este sí que me gustó menos, ya os lo adelanto. Y es que en la novela, y también es parte de suavizar esta reacción y suavizar quizá un poco otro personaje, pero en la novela, este momento en que Aureliano se acuesta con Pilar Ternera y dice que ama a Remedios Moscote, Pilar Ternera se ofrece a ir a hablar con la niña. Pilar Ternera actúa como Celestina entre Aureliano y Remedios. Claro, esto es algo que una mujer adulta actúe como intermediador, o sea, ya la reacción entre un hombre adulto y una niña como es Remedios es un tema totalmente tabú, ¿no? Pero ya que una mujer adulta actúe como Celestina entre ambos, ya sea cabos. En general, el personaje de Pilar Ternera está muy suavizado en la serie, ¿no? Esto no me gusta demasiado, pero bueno, es lo que hay. Por lo demás, teniendo en cuenta que hay esas diferencias que ya me las veía venir, creo que han hecho un trabajo decente, trabajando con lo que hay de que esto, porque os decía en algún que otro vídeo hablando de unas novelas que nada tienen que ver con una obra maestra de la literatura como 100 años de soledad, ¿no? Que cada obra hay que entenderla en su contexto y para el público al que va dirigida, ¿no? Y la intención de su creación. Una cosa es una novela, una cosa es algo que alguien escribe con una intención de alta literatura, por emplear un término que no me gusta nada, pero que todos entendemos, ¿no? Y otra, una serie que pretende ser de masas, que pretende alcanzar al gran público, ¿no? Son dos cosas, dos productos muy diferentes. El año, evidentemente, en que se crea cada una también influye. Pero bueno, es un tema muy difícil de adaptar y creo que han hecho un buen trabajo dentro de lo que cabe con estas diferencias, ¿eh? Me ha gustado, por ejemplo, y señal de que han entendido bien, creo, la relación entre personajes a pesar de tener que hacer estos cambios, es la escena en que Aureliano educa a Remedios, ¿no? Esto, de hecho, está en la novela. Esta es la reacción entre Aureliano y Remedios en la novela. Es decir, sí, es una reacción entre un hombre adulto y una niña que se asemeja más a la reacción entre padre e hija que otra cosa, ¿no? Está muy desprovista en la novela, al menos en mi opinión, por lo que recuerdo, de cualquier cuestión sexual. Aunque la sexualidad de Aureliano va a quedar más que demostrada mucho más adelante en la novela, ¿no? Otro cambio, y ese es un cambio que me parece más peculiar, que no acabo de entender muy bien por qué. También tengo que reconocer que desconozco cuál es la situación política de Colombia, la serie es colombiana en la actualidad. Quizás pueda tener algo que ver, no lo sé, sinceramente, no lo sé. Porque aquí a política se pasa un poco por encima. Me refiero, Apolinar Moscote tiene una afiliación política muy concreta, es el Partido Conservador, que es el partido que gobierna en ese momento. Y aquí se deja ver que es un conservador, ¿no? Precisamente por eso de que quiere traer a la iglesia al pueblo. Pero no se explicita, en la novela es muy explícito, y esto supongo que cambiará en los próximos episodios. Esperemos que cambie, porque si no, como sabéis, toda la trama de Aureliano va a tener bastante poco sentido, ¿no? Pero lo digo sobre todo por ese tema de pintar las casas de azul. En la serie nunca se nos explica por qué es esto. En el libro es muy claro por qué es esto, porque es el color del Partido Conservador. Punto. O sea, es un acto de propaganda política nada más. Y con un sesgo político, con una dirección política muy clara. Es el Partido Conservador quien impone esto. No entiendo por qué esto no está presente en la serie, sinceramente. No entiendo ese cambio. Quizá, sé que muchos de vosotros sois de Colombia, podáis aportar vuestras ideas en los comentarios, que haré cuando buenamente pueda, ¿no? Pero sí, me parece un cambio curioso que no entiendo muy bien. Hasta ahora he ido entendiendo los cambios que se hacían, incluso los más diferentes de la novela, ¿no? Lo que provocaba mayor diferencia con la novela, como acabamos de hablar con la relación entre Aureliano y Remedios. Este hecho de que, no, simplemente, y ese detalle de que no se nos diga por qué tienen que pintar las casas de azul, con lo cual se nos está ofuscando un poco la afiliación política de Apolinar Moscote. No entiendo muy bien por qué se produce este cambio. Entonces, si podéis iluminarme en los comentarios, os lo agradecería, por supuesto. Temas interesantes, ¿no? Que están en la novela y que la serie va adaptando bien el lenguaje. Hablaba en el vídeo anterior
de lenguaje como barrera, como elemento separador entre personajes, y eso lo vemos mucho en este episodio. Por un lado, como no, el latín, que habla José Arcadio en su locura que nadie entiende, y esto está cual sacado de la novela, ¿no? Si no recuerdo mal, en la novela al final, curiosamente, el único que va a entender es el cura que llega al pueblo. Ya sé que será una parte con spoilers de la novela. Otro elemento separador, otro momento en que vemos el lenguaje como elemento separador, no el lenguaje en sí mismo, pero sí que me parece interesante reflexionado sobre esto viendo el episodio, ¿no? Pietro Crespi. Pietro Crespi habla otra lengua, habla italiano, y es su llegada lo que va a separar a las dos hermanas. Bueno, hermanas, ya me entendéis, ¿no? A Rebeca y Amaranta. Y como no, volvemos a insistir en el Wayuunaki como lenguaje secreto entre los hijos de Os Buendía, entre los hijos más jóvenes de Os Buendía. De hecho, Amaranta insiste en este juramento de impedir este matrimonio entre Rebeca y Pietro Crespi delante de sus padres en Wayuunaki, para que sus padres no se enteren. Otro elemento que me ha parecido curioso, porque en este episodio de la serie ha habido dos piezas musicales de lo que llamamos música clásica, ¿no? Que creo que son relativamente fácilmente reconocibles. Y esto, hasta ahora no se ha hablado de la música en la serie. Creo que que precisamente en ese vídeo os hablo de que la música formó parte de mis investigaciones en algún momento. Y de música sé algo, no tanto como de literatura, pero sé un poquito, por decirlo así. Y la música hasta ahora no me ha llamado la atención demasiado en la serie, pero estoy madurando una teoría sobre la música en la serie. No sé si será real o no, y por eso prefiero no comentar, o sea, por ahora. Pero bueno, a partir de ahora voy a prestar más atención a la música, y probablemente si veo que esta teoría que estoy madurando tiene algo de cierto en algún momento, o sea comentaré, ¿no? Tiene que ver con, si yo os lo adelanto, con con cómo el tiempo afecta a Macondo en la novela y cómo esto se refleja en la música, en la serie. Creo, no lo sé seguro, prefiero no deciros mucho, pero sí que, bueno, me ha parecido interesante esa sección de piezas clásicas, creo que por primera vez en la serie, si no me equivoco. Otro día, si veo que tiene algo de pie firme esa teoría, os hablaré de ello. Si tenéis alguna opinión vosotros sobre la música en la serie, dejadme en los comentarios, por supuesto. Volvemos a los cambios entre novela y serie. Y aquí, en este episodio, yo creo que falta algo importante. Han cambiado algo que yo creo que es importante, ¿no? En el momento en que Melquiades lee sus notas a Arcadio, y aquí hay un spoiler muy gordo de la novela, por cierto, mucho cuidado si no la habéis leído. En este momento se menciona el pelotón de fusilamiento de Arcadio. No es así en la serie. En la serie se habla vagamente de las predicciones sobre su muerte, ¿no? Y esto es una pérdida para mí, porque es la primera referencia al pelotón de fusilamiento de Arcadio y es un paralelismo, ¿no? De hecho, en cuanto empiezas a leer la frase, en 100 años de soledad, el pelotón de fusilamiento, ya piensas en Aureliano Buendía. Pero aquí es Arcadio, ¿no? Te sorprende esa primera vez que aparece. Y vemos el paralelismo entre los personajes y la repetición de los acontecimientos, ¿no? Ese tiempo en espiral. Eso se pierde un poco en la serie. No es algo muy grande, es un pequeño detalle, pero un detalle que creo que podría haber estado un poco más cuidado. Espero que no cambien lo que pasa con Arcadio. Espero que no. Otro detalle que es un poco distinto, me ha gustado un poco menos en la serie que en la novela, es el regreso de Prudencio Aguiar. En la novela yo creo que se remarca mucho más la soledad en la muerte. Y de hecho se introduce esta idea de que dentro de la muerte hay una segunda muerte. Y la prosa de García Márquez aquí está en uno de sus momentos más bellos, cuando nos habla del regreso de Prudencio Aguiar y lo que dice Prudencio Aguiar. Y esto supera con creces a lo que hacen en adaptación, aunque pase lo mismo, la forma en que se dice, así como el reencuentro entre Prudencio Aguiar y José Arcadio Buendía es conmovedor en la serie, en la novela también lo es más conmovedor, diría yo, y es mucho más interesante y se nos remarca aún más la soledad, ¿no? Y ya lo último que os quería comentar es la escena de regreso de Úrsula. En esta sección con spoilers he hablado de diferencias entre serie y novela que en general no me han gustado. Sin embargo, todo eso lo cambio por la escena final. Y la escena final me ha parecido sublime. Es algo que está en la novela, ¿no? El regreso de Úrsula y cómo ve a José Arcadio bajo el árbol. Pero cómo lo han representado en la serie me ha parecido de una emoción
y de un buen gusto tremendo. Me ha gustado mucho, creo que es más emocionante que esta escena en Ano Vega. No, porque creo que es una de esas cosas que quizá el audiovisual puede representar mejor que el literario, no lo sé. Igual es una cuestión de gustos, igual es una cuestión, como os decía, de mi situación personal en el momento de ver el episodio frente al momento de Ano Vega, que no cambió mucho en esta última relectura de Ano Vega, pero sí que evolucionó. En cualquier caso, me gustó mucho esta escena, como ya os decía en otra sección de episodio, y en general me está gustando, reitero, la serie como adaptación. Hay cambios, aquí sí que creo que hay cambios que me han gustado menos que en otros episodios. Algunos cambios son esperables, otros me dejan un poco que no sé muy bien por qué. Todo el tema político con Apolinar Moscote, esperemos de nuevo que no pasen por alto el tema de la política, porque es un asunto importante en 100 años de soledad, ¿no? Pero me está gustando como adaptación por ahora. Creo que sigue siendo una buena adaptación de obra maestra de Gabriel García Márquez. Así que en cuanto pueda, veré el próximo episodio y el episodio 5. Yo estoy deseando verlo. De hecho, tengo predescargado en el móvil para, en caso necesario, verlo en el móvil, aunque preferiría verlo, como no, en una pantalla un poco más grande y con más calma y tranquilidad. Sobre todo porque tengo que tomar notas para hacer estos vídeos y otras cosas. En cualquier caso, en cuanto vea el episodio y tenga un rato, haré mi comentario sobre el episodio 5. Hasta ahora, como os digo, me está gustando mucho la serie y me está gustando como adaptación también. Creo que está haciendo una buena adaptación. Nada más por hoy. Nos vemos cuando hablemos del episodio 5. Hasta entonces.